Con el paso de los kilómetros y el cierre de la etapa, el impacto de la victoria de Edgar Cadena comenzó a sentirse también en la clasificación general. Su actuación no solo le dio el triunfo del día, sino que lo catapultó hasta una destacada quinta posición, colocándolo entre los nombres más sólidos de toda la competencia. Ya no era solo un protagonista de etapas, ahora también se metía en la conversación grande. En contraste, el experimentado Nairo Quintana mantenía el control absoluto de la general, defendiendo el liderato con inteligencia y consistencia. Su ventaja de 30 segundos sobre Adrià Pericaz lo mantenía como el rival a vencer, pero la irrupción de Cadena añadía un nuevo elemento de presión dentro del pelotón. Otros corredores también buscaban su espacio en medio de esta intensa batalla. Nombres como José Manuel Díaz no bajaban los brazos, intentando mantenerse competitivos en cada tramo. Sin embargo, el foco comenzaba a desplazarse hacia ese joven mexicano que había demostrado tener no solo piernas, sino también la capacidad de cambiar el rumbo de una etapa con un solo movimiento. La Vuelta a Asturias 2026 se volvía cada vez más emocionante, con un equilibrio perfecto entre estrategia, resistencia y momentos explosivos. Y en medio de todo ese escenario, Edgar Cadena se posicionaba como una de las grandes revelaciones, listo para seguir sorprendiendo hasta el último kilómetro. El cierre de la Vuelta a Asturias 2026 dejó una sensación clara en el ambiente. Algo importante están haciendo en el ciclismo latinoamericano, y tiene nombre propio. Edgar Cadena no solo ganó una etapa, construyó un momento que puede marcar un antes y un después en su carrera. Su forma de atacar, de resistir en solitario y de imponerse ante rivales de alto nivel fue una muestra de carácter que trasciende los resultados. Porque lo que hizo en esta cuarta etapa no fue casualidad ni un golpe de suerte. Fue la confirmación de un proceso. Cadena leyó la carrera como un veterano, eligió el instante exacto para lanzar su ofensiva y luego defendió su ventaja con una determinación que muy pocos logran sostener en escenarios de tanta exigencia. En cada pedalada transmitía seguridad, como si supiera que ese día estaba destinado a brillar. Mientras tanto, la figura de Nairo Quintana se mantenía firme en lo más alto de la clasificación general, demostrando por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del ciclismo mundial. Su consistencia le permitió asegurar el título, pero incluso en medio de ese dominio, la irrupción de Cadena añadió un matiz especial a la competencia. Fue ese contraste entre experiencia consolidada y talento emergente lo que elevó el espectáculo a otro nivel. También nombres como Adrià Pericaz y José Manuel Díaz dejaron su huella en la lucha diaria, aportando intensidad y manteniendo viva la persecución hasta el final. Sin embargo, la narrativa ya estaba escrita. Esta etapa tenía un protagonista indiscutible, y ese era el mexicano que se atrevió a romper el guión. Al finalizar la jornada, con el quinto lugar en la general asegurado, Cadena no solo celebraba un resultado, consolidaba su nombre en el radar internacional. Su actuación en Asturias lo coloca como uno de los ciclistas a seguir en los próximos años, un corredor capaz de desafiar jerarquías y de convertir cada oportunidad en una historia memorable. Y es que más allá de los números, lo que queda es la sensación, la imagen de un ciclista escapado, luchando contra el viento, contra el cansancio y contra todo un pelotón que nunca logró alcanzarlo. Esa imagen resume lo que fue su victoria, valentía pura, porque en el ciclismo, como en la vida, hay momentos en los que hay que arriesgarlo todo, y Edgar Cadena eligió hacerlo. Y ganó. El asfalto asturiano volvió a vibrar con una actuación que quedará marcada en la memoria del ciclismo latinoamericano. El mexicano Edgar Cadena firmó una jornada electrizante en la cuarta etapa de la Vuelta a Asturias 2026, consolidando su nombre entre los grandes protagonistas de la competencia. No fue solo una victoria más, fue una demostración de carácter, inteligencia y ambición que encendió la emoción desde los primeros kilómetros. Desde la salida en Figueras, el pelotón avanzaba con tensión acumulada, sabiendo que cualquier descuido podía costar caro. La ruta de 157 kilómetros no daba tregua, y el desgaste comenzaba a notarse en cada pedalada. Sin embargo, Cadena se mantuvo paciente, midiendo el momento exacto para atacar, como si estuviera escribiendo su propia historia segundo a segundo sobre el exigente terreno español. Fue entonces cuando, a falta de 28 kilómetros para la meta, llegó el movimiento que cambiaría todo. Con una aceleración feroz, el mexicano rompió el ritmo del grupo y se lanzó en una fuga solitaria que dejó sin reacción a sus rivales.
Cada curva, cada subida, se convirtió en un escenario donde Cadena demostraba que no solo tenía piernas, sino también una determinación inquebrantable. Así comenzó una cabalgata épica rumbo a Vegadeo, donde el tiempo parecía detenerse mientras el mexicano ampliaba su ventaja. El desenlace prometía ser inolvidable, pero lo mejor aún estaba por venir, porque esta victoria no solo significaba cruzar primero la meta, sino enviar un mensaje claro al mundo del ciclismo. Edgar Cadena ha llegado para quedarse. La tensión no desapareció tras el ataque. Al contrario, se transformó en una persecución feroz. Detrás de Edgar Cadena, el pelotón comenzó a reorganizarse con urgencia, liderado por nombres de peso como Nairo Quintana y el combativo Adrià Pericaz, quienes entendían que dejar escapar al mexicano podía ser un error irreparable. Sin embargo, la ventaja ya estaba sembrada, y Cadena no pensaba ceder ni un solo segundo. Cada kilómetro final fue una batalla contra el cronómetro y contra sus propios límites. Mientras el grupo perseguidor intentaba recortar distancias, el mexicano mantenía un ritmo implacable, pedaleando con una mezcla de inteligencia y valentía que lo hacía ver inalcanzable. No era una fuga improvisada, era una ejecución perfecta, calculada al milímetro. El terreno técnico jugó un papel clave, con curvas exigentes y tramos que requerían precisión absoluta. Pero lejos de complicarse, Cadena convirtió cada obstáculo en una ventaja, demostrando una madurez sorprendente en momentos de máxima presión. Detrás, nombres como José Manuel Díaz también intentaban meterse en la pelea, pero la diferencia seguía creciendo. El desenlace empezaba a inclinarse claramente a favor del mexicano. Con el pelotón ya sin respuestas contundentes, la imagen de Cadena en solitario se volvía cada vez más poderosa, una postal que anunciaba que algo grande estaba a punto de concretarse en la Vuelta a Asturias 2026. La recta final en Vegadeo se convirtió en el escenario perfecto para consagrar una actuación inolvidable. Edgar Cadena, completamente enfocado, mantuvo el pulso firme mientras el reloj avanzaba y la meta se acercaba. No hubo titubeos, no hubo señales de desgaste, solo la determinación de un ciclista que sabía que estaba a punto de firmar una de las mejores jornadas de su carrera. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, el tiempo oficial de 3:39:59 horas confirmó lo que ya era evidente. Había sido una exhibición total. Detrás de él, el español Adrià Pericaz y José Manuel Díaz llegaron con 17 segundos de retraso, incapaces de neutralizar la potencia del ataque del mexicano. La diferencia no solo fue en el cronómetro, también fue en actitud y ejecución. El público presente no tardó en reaccionar, reconociendo la magnitud de lo que acababan de presenciar. Porque no todos los días se ve a un ciclista dominar así una etapa tan exigente. Cadena no solo ganó, impuso respeto, dejando claro que su nombre ya no es sorpresa, sino una realidad dentro del pelotón internacional. Mientras tanto, figuras como Nairo Quintana cruzaban la meta liderando el grupo perseguidor, defendiendo sus propios objetivos en la clasificación general. Pero en ese momento, todos los reflectores tenían un solo dueño, y ese era Edgar Cadena, el hombre que convirtió la cuarta etapa en su territorio. Más allá del impacto inmediato de la victoria, lo que hizo Edgar Cadena en esta etapa fue una auténtica declaración de crecimiento dentro del ciclismo internacional. No se trató solo de fuerza física, sino de una lectura perfecta de carrera. Esperar, atacar en el momento justo y sostener un ritmo que pocos pudieron igualar. Esa combinación lo coloca cada vez más cerca de la élite. Este triunfo, además, no llegó en solitario dentro de su historial reciente. Cadena ya había demostrado su calidad en jornadas anteriores, y con esta segunda victoria en la competencia terminó de consolidar una actuación redonda en la Vuelta a Asturias 2026. Su rendimiento no fue casualidad, fue el resultado de preparación, disciplina y una ambición que lo empuja a ir siempre más allá. En medio de ese panorama, su nombre empieza a vincularse con otros talentos emergentes del ciclismo mexicano, como Isaac del Toro, quien también ha dejado huella en competencias europeas. Esta nueva generación está cambiando la narrativa, demostrando que México tiene con qué competir frente a las grandes potencias del pelotón. Mientras tanto, corredores experimentados como Nairo Quintana seguían firmes en la lucha por la general, aportando ese contraste entre experiencia y juventud que hizo aún más atractiva la carrera. Pero en esta etapa, el mensaje fue claro. Edgar Cadena no solo compite, está listo para desafiar a cualquiera.